Bendiciones para todos, mis amados hermanos, en este día. La semana pasada estuvimos hablando sobre las bienaventuranzas en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, las 7 bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, estar seguro, con un propósito, bendito. Ese es el significado de esta palabra bienaventurado. Empezamos mirando, ya miramos las 4 primeras bienaventuranzas. Voy a recordarlas rápidamente para que podamos, si usted quiere tomar nota de los textos en Apocalipsis, pues hágalo, porque es muy importante tener estas 7 bienaventuranzas.
La primera bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 1:3. Dice la palabra: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 14, versículo 13. Dice la palabra: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, creyendo en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La tercera bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis 16:15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guardan sus ropas para que no esté desnudo y vean su vergüenza. Entonces ya estuvimos mirando estas bienaventuranzas y hicimos una explicación del significado de cada una de ellas. Ahora recordemos la cuarta, que fue la última que vimos la semana pasada. Está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Es una promesa, pero al mismo tiempo es una invitación de Dios. Dice: el ángel me dijo, escribe Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien, hermanos, entonces esas fueron las 4 bienaventuranzas que vimos. Hoy vamos a ver la quinta bienaventuranza. Está allí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice la palabra: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Muy bien, hermanos, esta bienaventuranza, esta quinta bienaventuranza, tiene cosas muy importantes que debemos aprender. Es una promesa, es algo que nos debe llenar de seguridad, de convicción de las promesas que Dios nos ha dado. Comienza esta bienaventuranza hablando de dicen los otros muertos. Cuando habla de los otros muertos, ¿a quién se está refiriendo? A aquellos que han muerto sin creer en el Señor Jesucristo. Lo que la Biblia nos deja ver claramente es que el que muere sin Cristo ya no tiene ninguna otra oportunidad. Y luego dice la primera resurrección. Cuando habla de la primera resurrección, recuerden que estábamos hablando de que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, y dice: los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo, serán levantados. Esa es la primera resurrección, el rapto de la iglesia. Los que estemos vivos, los que no hayamos muerto, dice: seremos levantados juntamente con aquellos que murieron creyendo en Cristo y iremos para estar con el Señor en el aire, en las nubes, en el cielo. Dice la palabra que aquellos que experimentaron la primera resurrección en el rapto, cuando Cristo venga por su iglesia, dice: serán librados de la segunda muerte. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es la muerte eterna, la separación eterna. La Biblia dice: el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que muera sin creer en Cristo está en condenación, va a estar eternamente separado de Dios. Esa es la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Y dice la palabra, mire qué promesa tan linda, dice: aquellos que
participación de la primera resurrección, o sea, en el rapto de la iglesia, dice, vendremos un día con el Señor, la iglesia, y reinaremos con Él 1000 años. Hermanos, qué promesa tan hermosa para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y estamos esperando su venida. Estamos esperando la segunda venida del Señor, el rapto de la iglesia. Ahora, vamos a mirar la sexta bienaventuranza. Esta palabra, esta bienaventuranza tiene mucha relación con la primera. Ustedes recordarán que en la primera bienaventuranza, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que oye y lee y guarda las palabras de esta profecía. Esta bienaventuranza está en Apocalipsis, la sexta bienaventuranza está en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 7. Dice, he aquí vengo pronto. Qué promesa tan hermosa, hermanos, para aquellos que estamos esperando la venida del Señor. El Señor siempre nos está recordando y dice que el Espíritu y la iglesia están clamando y decir, sí, Señor, ven pronto. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿estamos nosotros esperando la venida del Señor? ¿Estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer, a estar firmes en el Señor? Y dice la palabra, Apocalipsis 22:7, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La Biblia nos está diciendo, hermanos, en esta bienaventuranza, es que la vida cristiana es una vida de obediencia, de temor de Dios, de ese anhelo continuo de quiero agradar a Dios. Yo vivo para obedecer la palabra del Señor. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo, si ustedes me aman, realmente obedezcan mi palabra. La Biblia dice que debemos ser obedientes a Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra. ¿Cómo podemos obedecer si no hemos oído la palabra de Dios? Si no conocemos lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. La obediencia, el problema número uno de la vida cristiana es la desobediencia. Fallamos mucho en ese aspecto, la desobediencia. Estamos cada día desobedeciendo a Dios en cuanto a la palabra que Él nos ha dejado. Esto es muy importante. Ahora, vamos a mirar, hermanos, la séptima bienaventuranza. La encontramos allí en Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12 al 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí, yo vengo pronto. Otra vez, hermanos. Y es la palabra, es el Espíritu Santo. En Apocalipsis el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo está hablando continuamente a la iglesia. El Señor está diciendo, yo vengo pronto. Y algunos podrían decir, bueno, pero hace más de 2000 años que se está diciendo lo mismo. Recuerden, hermanos, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está limitado por el tiempo, pero cuando Dios dice, yo vengo pronto, Él está mirando el presente, porque Él está en el pasado, el presente y el futuro. Para Él no hay límite de tiempo. Nosotros estamos limitados por tiempo. Dios no. El Señor nos dice, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Qué es galardón? Es un premio.
Dios está preparando coronas. Dios está preparando premios para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que permanecen fieles a Él y a su palabra. Dice, para recompensar a cada uno su obra. Saben, hermanos, que la Biblia nos dice que un día tendremos, cuando seamos levantados, cuando la iglesia sea raptada, levantada para estar con el Señor, dice, habrá un tribunal y el Señor estará allí sentado y llamará a cada uno para ver lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Pero no habrá un juicio, no habrá una condenación porque ya estamos con el Señor para siempre. Pero ¿para qué va a ser ese galardón, esa recompensa? Para aquellos que han trabajado en la obra del Señor, para aquellos que aman la obra del Señor, para aquellos que aman la iglesia. Hermanos, ¿cuánto amamos la iglesia? ¿Cuánto estamos dispuestos a esforzarnos, a sacrificarnos por la iglesia, por la novia de Cristo, que somos nosotros mismos? Pero el Señor dice, debemos amar a la iglesia. Dice la palabra, el versículo 13, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, en esta bienaventuranza, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 14, el Señor lo primero que nos está recordando es, yo voy a venir pronto. Ahora, de pronto nosotros somos tan impacientes que creemos que pasa el tiempo y no vemos esa venida del Señor. Hermanos, la Biblia dice que debemos afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La otra pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, hermanos, es, bueno, ¿estamos nosotros haciendo una labor en la obra del Señor? ¿Qué frutos estamos llevando para el Señor? Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Tú tienes un ministerio para ejercer dentro de la iglesia. Tú tienes una misión que cumplir, que es la de compartir el evangelio con otras personas. Hay muchas formas de hacerlo. Hermanos, yo me gozo cuando veo que hay personas que se esfuerzan. Mire, hay personas que no tienen los conocimientos, no tienen las habilidades. Hay personas que de pronto no tenemos mucha habilidad para hablar. No somos elocuentes en nuestra manera de hablar. Pero hermanos, nos esforzamos y Dios mira ese esfuerzo, Dios mira ese interés que tú tienes en compartir con otros la palabra del Señor. Y la otra cosa que dice esta bienaventuranza es que bienaventurados los que lavan sus ropas. El lavar las ropas tiene que ver con la obediencia, con la santidad, con la pureza. Estamos cada día. Recuerden, la Biblia nos dice que nosotros desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo fuimos apartados, somos santos. Pero la santificación es un proceso donde yo cada día tengo que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Cámbiame, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mis actitudes, mis comportamientos, controla mi carácter, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en mi vida para que yo pueda realmente un día presentarme delante de ti como aquel hombre o aquella persona que
que ha crecido, que ha madurado en su fe, que su carácter ha sido moldeado. Y por eso cada día tenemos que ir al Señor, acudir a la sangre, como dice el apóstol Pedro. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es cuando tenemos que ir cada día y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, yo quiero cambiar. Y luego dice esta bienaventuranza también, dos cosas muy interesantes que menciona bienaventuranza. La séptima bienaventuranza en Apocalipsis habla del árbol de la vida. Hermanos, en el Edén había un árbol de la vida. Ese árbol daba un fruto que cuando Adán y Eva lo comían, era vida para sus cuerpos. Pero lo interesante es que la Biblia nos dice que allí en la presencia de Dios también hay un río y también hay un árbol de vida. Pero ese árbol de vida es la misma representación del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo? El que toma mi vida, el que come mi carne, dice, tiene vida. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa es vida, porque hemos pasado de muerte a vida. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Cuando creemos en Cristo, entonces tenemos esa vida y vida eterna. Dice la palabra que tendremos el derecho al árbol de la vida, a estar en la misma presencia del Señor Jesucristo, disfrutando de su gracia, de su presencia. Y por último dice, y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? A la Nueva Jerusalén, esa ciudad que Dios está preparando. Es el lugar donde Dios está preparando para que su iglesia un día podamos estar allí en la presencia de Él, alabándole día y noche. Y es interesante lo que dice la palabra acerca de esa ciudad. Dice que tendrá calles de oro, mar de cristal. No podemos, hermanos, imaginarnos lo hermoso que tiene que ser estar allí en la presencia de Dios. Pero lo más hermoso no es lo que está alrededor de la presencia de Dios. Lo más hermoso es la gracia, la presencia de Dios, el gozo de estar delante de Él. Qué bueno que un día el Señor nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, porque has entrado a la presencia de Dios. Disfruta de la gracia, de la presencia de Dios. Qué hermoso será ese día. Por eso, hermanos, yo les animo en esta mañana, en este día, para que podamos decirle, Señor, yo quiero. Y a partir de este momento, yo quiero sentirme bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado, bendito, porque tu palabra, porque tus promesas, yo las tomo para mi vida. Me apropio de esas promesas tuyas y quiero vivir por ellas hasta que tú vengas a buscarnos, a llevar a tu pueblo, a la iglesia. Señor amado, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, yo te pido que nos des la sabiduría, la capacidad para entender estas bienaventuranzas. Qué palabras tan hermosas, qué bendición cuando entendemos la riqueza que nos trae el Evangelio de Jesucristo. La presencia de Dios en nuestra vida, el privilegio de ser reconocidos como hijos de Dios, pero también el privilegio de que un día estaremos con Él por la eternidad. Señor, te amamos. Señor, esperamos tu venida. Señor, anhelamos estar contigo
para siempre. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a madurar en nuestra vida espiritual. Que podamos siempre estar atentos, velando, cuidando, Señor, nuestra vida espiritual. Bendice mis hermanos allí en sus hogares. A cada familia, Señor, yo les bendigo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente.